tratar la segunda parte de un tema interesante que es el que ya he tratado en relación a lo que es el derecho de petición, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de una petición que se le hizo al presidente de la República por un grupo de jubilados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezados por el señor Raúl Romero Maldonado y otro grupo y otros compañeros de él. El día 17 de enero del 2019 se le presentó una carta al presidente de la República por el de la voz, por órdenes de mis clientes ya mencionados, donde le pedí audiencia al presidente de la República para tratar un asunto sobre todo de tipo confidencial por la información que se maneja en relación a los recursos que tiene el sindicato antes mencionado, que es parte del patrimonio sindical y que les corresponde a los trabajadores en activo y a los jubilados, 50,000 jubilados aproximadamente, que tienen el carácter de socios de este sindicato y donde el presidente, desde luego que a través de sus colaboradores, pues no atendieron esta petición y la respuesta fue pues una omisión, simplemente nunca hubo una respuesta. Esto dio lugar a que en su oportunidad se presentara el día 20 de mayo del 2019 una demanda de amparo por el de la voz, donde hago un señalamiento sobre todo lo que es el acto reclamado, la omisión del presidente de la República en haber violado el derecho de petición que ejercí en relación a este tema. Y la demanda de amparo se admitió y se le dio seguimiento, se celebró la audiencia de la Presidencia de la República. Cuando se dieron cuenta del amparo, lo manejaron a través de algunos secretarios de Estado, los cuales pues la realidad es de que no conocían el tema, y esto propició que no hubiese una respuesta favorable. Me quedé con la información confidencial que solamente se la puedo proporcionar al presidente de la República porque pues es parte de un secreto profesional, donde existe la certeza de que esta información beneficia por un lado al sindicato de referencia y por otro lado a Petróleos Mexicanos como empresa paraestatal, porque ya lo he mencionado en algunas ocasiones, de acuerdo a los estatutos, hay algunos dispositivos donde los socios del sindicato pueden financiar a Petróleos Mexicanos o a sus filiales con los recursos del sindicato, que es lo que pasa justamente en este caso. Estamos hablando de unos dineros, recursos que existen y que son parte del patrimonio sindical a raíz de la caída de Hernández Galicia, alias La Quina, en su momento, y que estos dineros quedaron como parte del patrimonio sindical. Esa es la razón de que existe un secreto profesional que el de la voz por mandamiento de ley debe de conservar, y solamente lo puedo revelar con la anuencia de mis clientes, lo cual hasta el momento no me han autorizado para que filtre esta información. Aquí lo que me preocupa como abogado, como jurista, es que el presidente de la República no tenga un equipo de asesores que pues pueda valorar los temas que se le tratan al presidente, sobre todo considerando de que este cambio de administración de un régimen pues autoritario que manejó el PRI y el PAN en su oportunidad, pues coartó los derechos, las garantías, los derechos humanos de los ciudadanos, y que ahora con esta llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se abre la puerta a la posibilidad de que los ciudadanos con plena confianza puedan acudir a él y filtrarle toda la información, porque es otra de las realidades de que era tal el grado de impunidad y corrupción que había en el país que ni el propio presidente de la República se imaginaba a qué grado se había llegado, a qué dimensiones se había llegado en este tema, y es preocupante porque existen problemas nacionales, sobre todo en esta temática de la impunidad y la corrupción. En el caso de Petróleos Mexicanos, por un lado pues lo podemos ver como empresa, como una paraestatal, pero por otro lado el sindicato como un gremio sindical que tiene una base trabajadora de cerca de 200,000 trabajadores, entre trabajadores en activo y jubilados,
y donde tienen una importancia fundamental para el sindicalismo mexicano porque son una referente. El sindicalismo mexicano no se puede entender sin el Sindicato de Petroleros de la República Mexicana por el tema del patrimonio sindical. Ya lo he mencionado en algunos casos de que es el único sindicato que tiene un patrimonio sindical como ningún otro sindicato lo tiene en el país, y estamos hablando de que son más de 200 mil millones de dólares, además del patrimonio que logró amasar Carlos Romero de Champs como líder, que pues a ciencia cierta no podemos afirmar cuántos millones de dólares tiene, pero la realidad es que ni las autoridades tienen una idea de cuál es la fortuna de este señor que logró amasar a costa de los trabajadores, porque lo que hoy le falta a los trabajadores en cuanto a tener una mejor calidad de vida y tener una dignidad como trabajadores de una empresa 100% mexicana y que fue un orgullo para nuestro país, este señor se haya quedado con esos recursos, con ese dinero de estos trabajadores a quienes el de la voz con mucho orgullo pues apoya, porque la realidad es de que es lo menos que podemos hacer, crear confianza con trabajadores comprometidos con un sector energético que es totalmente de los mexicanos. Este tema del derecho de petición, desde luego que tiene muchos ámbitos, y les decía, pues se ejerce a nivel de las autoridades federales, estatales y municipales, o bien de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, pero es tanto el dolor de la sociedad y de la ciudadanía en los anteriores sexenios que no se les tomó en cuenta en las decisiones que se llevaban a cabo a nivel del país, que ahora esta confianza la tienen solamente el presidente de la República, y esto de luego que hay que verlo con ciertas reservas, porque es un poder enorme el que tiene el presidente de la República por el hecho de ser el titular del Ejecutivo Federal, jefe de Estado, pero también por llevar la representación de la sociedad que, como lo he mencionado, fue agraviada durante muchas décadas, y por eso el presidente más que nada debe ser una gente totalmente comprometida con la democracia, no nada más en lo político, sino también en lo sindical. Debe de abrir las puertas de los sindicatos desde el punto de vista de sus facultades, que por mandato constitucional está obligado a velar por el respeto a la Constitución y a las leyes que emanan de ella, como lo es la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, sobre todo en este caso concreto del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana, para el efecto de que se viva una democracia como lo mandata la Constitución, que no sean democracias controladas, manipuladas, como está ocurriendo. O sea, la realidad es que Carlos Romero de Champs fue un beneficiado del anterior sistema político, pero también está siendo un beneficiado del actual gobierno de la República, porque el tratamiento que se le está dando es absolutamente el mismo. No se le toca en nada, sobre todo en su patrimonio, en su persona, en su libertad. Es una gente que cometió delitos, y estos delitos están quedando en la impunidad. Eso es lo preocupante desde el punto de vista de un Estado de Derecho, que todos lo queremos, pero difícilmente se va a dar el Estado de Derecho mientras que existan personas con poder como este señor Carlos Romero de Champs, que ha agraviado a la base trabajadora de su propio gremio, a quien representó durante décadas, y donde vemos que hizo una pobre defensa de los trabajadores, porque en vez de defender los derechos laborales de sus compañeros, defendió los intereses de Petróleos Mexicanos y de algunos políticos.